visual para que haga la interpretación de la imagen. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo ocurre eso. Bueno, la retina tiene una porción específica que se llama, ¿cómo se llama? Fóvea central. Dentro de ese lugar hay dos tipos de células, los conos y los bastones. Los conos son los responsables de la visión en colores. Anoten eso. Visión en colores, los conos. Y los bastones son los que detectan la imagen en blanco, negro y en la oscuridad. ¿Verdad? Entonces son los que dan los detalles a la imagen. Por más que no detecten los colores, son los que le dan, ven esas imágenes con detalles. Bueno, entonces tenemos dos tipos de células, los conos y los bastones. Los conos, los colores, detectan los colores. Y los bastones, blanco, negro y oscuridad. Bueno, la retina tiene 9 capas en total. Y ahí están todas las capas, del 1 al 9. La primera es la capa pigmentaria, después está la capa de los conos y los bastones, después hay una capa nuclear externa, la capa plexiforme, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. Entonces son 9 capas en total que hay en la retina, así en este. Entonces primeramente está la capa pigmentaria, que sería como un epitelio cúbico de protección, ¿verdad? Es la más superficial de la retina. Después, debajo de eso ya tenemos la capa de conos y bastones, que son los que detectan, que hacen contacto con la luz. Después tenemos otra capa de células ganglionares. Y por último tenemos la más basal de todas, que es la membrana limitante interna. Bueno, entonces la fóvea es una zona muy pequeña en el centro mismo de la retina. Esa zona especial tiene solamente, la central tiene solamente 0,3 milímetros de diámetro. Y está compuesta por conos casi en toda su integridad. O sea, lo que más tiene son conos. Bueno, y ahí está justamente la zona de la fóvea. En el medio mismo de la retina, toda esa parte donde se ven los vasos sanguíneos, toda esa parte es la retina. Y en el medio mismo hay un punto más claro. Eso se ve en el fondo de ojo cuando uno le coloca ¿cómo se llama? El oftalmoscopio al paciente. Se puede ver la fóvea, la zona de la fóvea. Bueno, y esa zona es súper importante, ¿verdad? Porque es ahí en donde se concentra o donde se puede ver la imagen, ¿verdad? Donde se puede justamente proyectar la imagen, porque es ahí en donde se localiza estas células especiales, que son los conos. Y bueno, y también los bastones, pero hay más cantidad de conos alrededor de la fóvea central. Bueno, entonces la fóvea se encuentra principalmente capacitada para la visión aguda y la detallada, o sea, la que yo puedo ser capaz de determinar los colores y también de ver las imágenes con detalles. Bueno, entonces fíjense, ahí están la forma, ¿verdad?, de los bastones y los conos. Son células especiales
que van a detectar, que van a hacer contacto con la luz, ¿verdad? Y fíjense, los conos tienen un segmento externo, un segmento medio, un núcleo y el que hace sinapsis con las células ganglionares. Bueno, la retina, aparte de tener estas células que van a hacer contacto con la luz, también está lleno de vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces la retina está súper irrigada por arterias y por un coroides, que es una parte vascular también de la retina. Bueno, el aporte sanguíneo es a través de arterias, ¿verdad?, que traen sangre oxigenada a la capa interna de la retina y bueno, y baña todo lo que sería el globo ocular a través de la retina. Y los conos y bastones reciben aporte de oxígeno a través de esa nutrición que le llega a la retina. Bueno, y ahí tenemos las arterias y venas que llegan fíjense, ahí está la arteriola nasal inferior de la retina, la papila del nervio óptico, ¿verdad? Todos entran por el orificio del nervio óptico. Y ahí se va ramificando otra vez en pequeñas arteriolas y vénulas que van a traer sangre oxigenada y van a retirar la sangre desoxigenada, ¿verdad?, en los capilares. Y esa parte circular, esa es la fóvea central, acá. Esta es la fóvea central y esta es la fóvea. No es la misma cosa. Hay una fóvea, que es esta zona, y después está la fóvea central. Y ahí es en donde están los conos y los bastones. Bueno, cuando hay desprendimiento, pues sé que se conoce desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina se puede dar cuando una de las capas se desprende. Y generalmente la capa que se suele desprender es esta capa. Es la capa pigmentaria de los conos y bastones, es la capa que se suele desprender. Y cuando esa capa se desprende, entra sangre adentro. A eso se le conoce como desprendimiento de retina. Y cuando ocurre eso, ¿qué va a pasar con los conos y bastones? Ya no van a recibir aporte sanguíneo y ya no van a funcionar. La luz ya no le va a llegar. Ya no va a poder hacer interacción con la luz. ¿Y qué va a pasar con la persona? Se va a quedar ciega. Bueno, fíjense que tanto los conos y los bastones tienen una sustancia en su interior. Los bastones tienen una sustancia que se llama rodopsina, que forma parte estructural de los conos. Rodopsina se llama. Y los conos tienen sustancias que se llaman pigmentos de color. Entonces, ¿qué sustancia tienen los conos? Rodopsina. ¿Y qué sustancia tienen los conos tienen pigmentos de color? Y los bastones, rodopsina. Los bastones tienen rodopsina y los conos tienen pigmentos de color. ¿Para qué sirven esas sustancias?
¿Para qué sirve la rodopsina, por ejemplo? Ahí dice que es fotoquímica. ¿Qué significa fotoquímica? Transforma energía luminosa en química. Sí. ¿Y para qué hace eso? ¿Qué significa fotoquímico? Que es sensible a la luz. Significa que esa sustancia es sensible a la luz. Que cuando la luz, cuando la rodopsina entra en contacto con la luz, se descompone la rodopsina, se degrada la rodopsina para formar otros componentes. Eso le pasa a la rodopsina cuando entra en contacto con la luz. Y si la rodopsina no entra en contacto con la luz, quiere decir que esa rodopsina no se va a descomponer y el bastón no va a modificarse, no se va a modificar, no va a hacer interacción con la luz. Entonces sí o sí la rodopsina le tiene que captar a la luz porque es el elemento que es fotosensible, ¿verdad? Con la luz. Bueno, fíjense que cuando la rodopsina entra en contacto con la luz, libera una energía luminosa, ¿verdad? Y ahí va a empezar a descomponerse en otros elementos. Por ejemplo, la rodopsina cuando entra en contacto con la luz se va degradando. Primeramente en vatorrodopsina, luminorodopsina, metarodopsina 1, metarodopsina 2 y luego tiene dos vías. La escotopsina, la escotopsina y la todotransretinal. Bueno, la todotransretinal se degrada, ¿verdad? Hasta llegar a este componente que es la 11-cis-retinol. ¿Para qué tiene que pasar todas esas vías? Para que la rodopsina se tiene que descomponer en todos estos elementos y llegar hasta que es el 11-cis-retinol. Porque hace una degradación química. ¿Para qué tiene que llegar al 11-cis-retinol? ¿Por qué creen ustedes que tiene que pasar todo eso ahí? ¿Para qué tiene que pasar todo eso? Para que la 11-cis-retinol sea la que hace interacción con las células ganglionares que están debajo de los conos y bastones, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso químico tiene que ocurrir para que se forme la 11-cis-retinol y esa es la que va a ir a hacer interacción con las células que están abajo, que son las células ganglionares. Y las células ganglionares son las que van a estimular el sistema nervioso para que se libere el neurotransmisor y el neurotransmisor haga y lleve la información hasta la corteza, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso tiene que cumplirse, sí o sí, ¿verdad? Y si uno de esos elementos falta, entonces la información no va a llegar a la corteza. ¿Cuántas? Y las dos llegan. Hay una que hace contacto con la vitamina A, o sea, que hace interacción con la vitamina A. ¿Verdad? La vitamina A también es importante para la visión justamente. Hay un tipo de ceguera que se llama ceguera nocturna.
por deficiencia de vitamina A, ¿verdad? Entonces, la vitamina A es una vitamina que va a mediar la conversión justamente del todo transretinol con la 11-cis-retinol para que llegue a ese elemento, ¿verdad? Bueno, y ahí justamente dice la función de la vitamina A en la formación de la rodopsina. Es un tipo de vitamina como la todotransretinol que hace justamente la conversión del todotransretinol con el 11-cis-retinol. Para eso es importante la vitamina A. Bueno, ¿qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética. Entonces, estas rodopsinas y los pigmentos son químicos. Son químicos que hacen interacción justamente con esa radiación. Si los conos no tienen rodopsina o no tienen pigmentos, no van a ser capaces de hacer interacción con la luz. Entonces, el principio activo de estas células justamente son la rodopsina y los pigmentos de color. Para que pueda ocurrir esa configuración química, ¿verdad? Bueno, fíjense, solo uno de los 3 pigmentos destinados a este fin está presente en cualquiera de los diferentes conos. Bueno, los conos tienen pigmentos y los bastones tienen rodopsina. Todos esos pigmentos son sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, hay pigmentos sensibles al color azul, hay pigmentos sensibles al color verde, hay pigmentos sensibles al color rojo. De que son colores primarios, ¿verdad? Y la mezcla de eso otra vez hace la interpretación de los diferentes tonos de colores. Entonces quiere decir que tenemos un pigmento para cada color primario: azul, verde y rojo. Bueno, se absorbe la luz, los conos y bastones gracias a estos pigmentos van a hacer una reacción química entre la luz y el pigmento, y ahí se va a formar la gama de colores. Eso va a depender también de la intensidad de la luz. Bueno, este mecanismo lo que quiero que tengan en cuenta es justamente esta parte, ¿verdad? Porque esto es pregunta de examen, siempre es pregunta de examen. La sustancia sensible a la luz en los bastones, ¿cómo se llama? Rodopsina. La sustancia sensible en los conos, ¿cómo se llaman? Pigmentos de color. Y hay pigmentos de color para el color azul, para el color verde y para el color rojo, para que son colores primarios. Bueno, la rodopsina, no hace falta que ustedes sepan cada uno de esos pasos, ¿verdad? Pero para que ustedes conozcan nomás por qué, qué hace la rodopsina cuando hace interacción con la luz. ¿Verdad? Cuando la rodopsina entra en contacto con la luz, ¿qué va a pasar con la rodopsina? Se va a degradar. Se va a degradar primeramente en vatorrodopsina, después va a pasar a ser luminorrodopsina, después va a pasar a ser metarrodopsina y finalmente va a llegar a ser 11-cis-retinal. Y la 11-cis-retinal es la que va a hacer interacción o le va a estimular a las células ganglionales que están por debajo de los conos y los bastones.
Bueno, una vez que pase todo eso, finalmente, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir la interpretación del color en el sistema nervioso, ¿verdad? Una vez que ocurre esa parte química, ¿verdad? Y la proyección de la imagen en la retina, se van a estimular primeramente las células ganglionares y a través de las células ganglionares se va a estimular el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso es el que va a hacer la interpretación o sea, que le vamos a dar un significado a cada color o una razón a cada color. Entonces, una vez que llegó la información en el ojo, ¿verdad? Llegó a la retina y fíjense, a través del circuito del nervio óptico, la imagen va a ir hasta la corteza visual del lado contralateral. O sea que lo que recibe mi ojo derecho va a parar a mi corteza visual del lado izquierdo. Y lo que recibe mi ojo izquierdo va a ir a parar a mi corteza visual del lado derecho. O sea, quien va a hacer la interpretación de mi ojo izquierdo va a ser mi corteza derecha y quien va a hacer la interpretación de este ojo va a ser la corteza izquierda, ¿verdad? Bueno, y toda la información a través de señales nerviosas por el nervio óptico van a llegar hasta la corteza visual. Y es la corteza visual la que va a hacer esa interpretación para darle significado a cada cosa que voy a ver. Bueno, esto es ya más anatomía, ¿verdad? Que van a volver a leer cómo es el trayecto del nervio óptico a través del quiasma óptico. Eso tienen que volver a leer hasta llegar a la corteza visual. Bueno, la corteza visual hace también sinapsis con otras áreas del cerebro, ¿verdad? Como por ejemplo la zona del mesencéfalo, la zona del sistema límbico, porque la corteza visual le va a dar no una forma, sino que le va a dar un significado a una imagen, pero esas imágenes me van a causar algo, ¿sí o no? Lo que yo veo, ¿me parece agradable o me parece desagradable? O sea, hay un significado. Entonces, la propia corteza visual tiene que hacer interacción con otras áreas del cerebro para que una imagen me cause una emoción, me cause ternura, me cause tristeza, me cause bienestar o me cause malestar. ¿Entienden? Entonces, no solamente es la corteza visual que va a actuar haciendo sinapsis, sino que también a través de otras estructuras también se van a dar ciertas emociones a través de lo que voy a estar viendo. Bueno, organización de la corteza visual. Fíjense, hay varias áreas dentro de la corteza visual. ¿Dónde se encuentra la corteza visual? En la parte occipital, ¿verdad? En el lóbulo occipital, la parte de atrás. Bueno, y tenemos una corteza visual primaria y tenemos una corteza visual secundaria y otra área dentro de lo que es la corteza visual secundaria, el área de los detalles visuales y el color. O sea, hay tres áreas otra vez dentro de la corteza visual primaria. Bueno, la corteza visual primaria es la parte más grande, ¿verdad?, de la corteza visual, y esta área está en el área de la cisura calcarina
en la corteza occipital medial. Bueno, todas las señales que llegan de la retina van a llegar primeramente a la corteza visual primaria, ¿verdad? Llegan señales de la retina, de las vías periféricas, y todas van a llegar a la corteza visual. O sea, todas las señales que lleguen a la fobia van a llegar directamente a la corteza visual primaria. Después tenemos las cortezas visuales secundarias, que ocupan las zonas laterales y anterior, superior e inferior de la corteza visual, y reciben los impulsos con el fin de analizar los significados visuales. O sea, una vez que la imagen llegó a la fobia, llegó a estimular los conos y bastones, ese impulso eléctrico va a pasar hacia el nervio óptico, el quiasma óptico, hasta llegar a la corteza visual primaria. Ahí va a ser sinapsis. Y toda esa información va a llegar a la secundaria, y ahí se va a hacer la interpretación de las imágenes. O sea, le van a empezar a dar significado a las imágenes. Bueno, hay miles de fibras que van a recibir, o miles de capas que van a recibir, así como la corteza sensitiva tiene 6 tipos de capas, la corteza visual también tiene 6 tipos de capas de células diferentes que reciben la información sensitiva y envían una respuesta. Bueno, dice, fíjense, ahí están todas las capas en columnas de las fibras de las células nerviosas que tiene la corteza visual. Y dice, una sola columna puede contener 1000 neuronas o más dentro de una sola columna de capa. Bueno, ahí está interpretación de las señales visuales procedentes de ambos ojos. Fíjense, nosotros tenemos 2 ojos, ¿verdad? Pero no vemos la imagen completa. No es que vemos la imagen por parte, ¿verdad? Eso es porque la señal ingresa al mismo tiempo, ¿verdad? Y la corteza visual, esa imagen llega en una sola área de la corteza visual. Por eso es que la interpretación se hace panorámica. Bueno, entonces las señales visuales de los 2 ojos se transmiten de manera independiente en el núcleo geniculado lateral, que sería en el área del quiasma. Y la capa cuarta está entrelazada con bandas de las columnas neuronales, y la actividad de un ojo penetra en las columnas de una banda sí y la otra no. O sea, quiere decir que una puede estimular y la otra puede inhibir. Entonces, se descifra si las imágenes visuales están en concordancia, y de no ser así, se corrige. O sea, hasta eso puede hacer el sistema nervioso, ¿verdad? De poder corregir una imagen que ingrese de un ojo, que ingrese con el otro ojo, ¿verdad? Entonces yo puedo mirar una imagen y al mismo tiempo cerrar un ojo y seguir viendo la misma imagen. O sea, así de instantáneo se corrige el mismo cerebro. Bueno, en el área de la corteza, corteza visual secundaria, hay neuronas especiales que son capaces de adaptarse rápidamente y analizar lo que estoy mirando, ¿verdad? Por ejemplo, ver el movimiento de una imagen, ver la trayectoria de una imagen, ¿verdad? En tiempo real. Eso ocurre en el área de la corteza visual secundaria. Después hay una vía especial
de exactitud de color, que es capaz de determinar los tonos de colores, y esa misma área también es capaz de interpretar la lectura, la determinación de la textura de un objeto, ¿verdad? Cada área tiene una zona específica de interpretación. Hay células especiales en el área visual que son capaces de determinar líneas y bordes. En cuanto a la dirección de un objeto, ¿verdad? Como a su trayectoria, ¿verdad? Fíjense, eso solamente no es para que sepan qué células son, sino que solamente para que sepan que existen células para cada, células especializadas para cada cosa que veo. Hay células especializadas para los colores, hay células especializadas para los tonos de los colores, hay células especializadas para interpretar la lectura, hay células especializadas para interpretar las líneas, los bordes. O sea, para cada cosa que yo voy a ver, yo tengo células especializadas. Fíjense que dentro de una de las capas de la corteza visual hay más de 1000 neuronas especializadas para cada cosa que veo. A ver, vamos a ver esa parte. Bueno, la corteza visual también detecta la orientación de las líneas y de los bordes por estas células simples, ¿verdad? La detección de la orientación lineal cuando una línea se desplaza en sentido lateral o vertical, independientemente del campo visual. La detección de los colores también tiene células especiales. Ahí tenemos justamente la detección de los colores. El color se detecta mediante su contraste. Nosotros tenemos células especiales que van a detectar color azul, color verde y color rojo, ¿verdad? Y el contraste de esos colores va a ser la interpretación de la demás gama de colores, ¿verdad? Entonces se piensa que el contraste con el blanco es el principal responsable del fenómeno llamado constancia de color. Cuando el color de un haz de iluminación cambia, también lo hace el tono del blanco, ¿verdad? Y ahí somos capaces de determinar los diferentes tonos otra vez dentro de la gama del rojo, dentro de la gama del verde, dentro de la gama del azul. Bueno, ¿qué va a pasar si nos sacamos la corteza visual y la ceguera total, ¿verdad? Porque si no tenemos corteza visual no vamos a poder ver nada, ahí se termina todo, ¿verdad? Provoca la pérdida de la visión totalmente consciente, ¿verdad? No se va a poder hacer nada sin corteza visual. ¿Y qué va a pasar con el ojo? Se va a quedar opaco. Se va a quedar opaco. Bueno, este es lo que te quería mostrar del... Ay, Dios mío, ¿dónde está? Este es el que me dijiste. La interpretación del color en el sistema nervioso. El daltonismo rojo-verde es la falta de un grupo de receptores de color. O sea, dentro de las células nerviosas hay receptores que van a recibir cierto tipo de color.
Y en las personas con daltonismo, que es un problema genético, ¿verdad? Ellos carecen de ciertos receptores, entonces no reciben la información del color rojo o del color azul, ¿verdad? Por ejemplo, el daltonismo rojo-verde, dice, falta de un grupo de receptores del color causa que no distinga unos colores de otros, ¿verdad? Hay dos tipos de daltonismo, ¿verdad? Que los que carecen del color rojo es el espectro visual global, ¿verdad? Y los que carecen de los tonos verdes. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Que el color rojo va a ver como el verde y el color verde va a ver como el color rojo, porque carece de esos tipos de receptores que van a recibir esa información del color. Ese es el daltonismo. Bueno, y ahí está. Bueno, debajo de estas capas de los tonos y bastones, de los conos y bastones, están las capas de las células ganglionares. Y están las células ganglionares bipolares y las unipolares. Todas esas células, esas capas de células ganglionares son las que van a van a estimular las fibras nerviosas que están debajo de ellas, ¿verdad? Que es la última capa de todas. Fíjense que hay como 3 o 4 o 5 capas de células ganglionares. Y debajo de esas ya están las terminaciones nerviosas. Y esas son las que van a ir a través del nervio óptico hasta la corteza visual, directamente a hacer interacción con los receptores. Bueno, hay neurotransmisores que se liberan especialmente para hacer la interpretación de los detalles de las imágenes, especialmente en la oscuridad. Uno de esos receptores que excitan la corteza visual es el glutamato. El glutamato generalmente se libera de noche y es un neurotransmisor que se libera justamente en respuesta a la excitación de los bastones.